Lego es un sistema de bloques intercambiables que puedes formar todo tipo de construcciones sin límites, a tal grado que se pueden hacer 950.103.765 formas diferentes. Y esta es la historia de esta gran corporativa. Soy Oscar Huitrón y esto es Huitro Manía. Cuando pensamos en Lego, pensemos en las películas, en la minifigura, en los bloques de plástico, que normalmente siempre terminan en los pies de los papás cuando los niños los dejan en la sala o en los cuartos ahí tirados. Pero vamos a conocer un poco más de esta industria llamada Lego. ¿Quién fundó Lego? ¿Por qué el nombre Lego? ¿Cuál es la trayectoria de esta gran compañía que alrededor del mundo ha llevado sonrisas a muchos niños? Esta marca es muy popular en la actualidad. Hemos visto las películas que han creado junto con varias licencias como DC o Marvel. Hemos visto varios cortometrajes por ahí que existen en internet. Incluso han tenido sus propias proyecciones. Ya todos conocemos que sacaron sus propias películas de Lego. Pero muchos padres de familia los recuerdan cuando eran niños y jugaban con ellos. Ahora los recuerdan, como ya hemos dicho, pisándolos en las mañanas, cuando se levantan en un fin de semana y se encuentran con ellos en algún momento de la casa. Pero esta marca se encuentra en nuestras memorias y en los pies, además de los pies de los papás, tiene una historia muy interesante. Esta marca ha tenido muchas bajas en el pasado, pero retomando el buen camino, el cual los ha llevado donde están hoy día. Lego da su vida por un producto simple, el famoso ladrillo que ya todos conocemos, pero ha podido adaptarse al mundo moderno. Para que los niños de todo el mundo se unan en amor a este simple producto genial que es el ladrillo, vamos a conocer más o menos cómo fue la trayectoria del cómo fue el desarrollo de esta industria, quién fue, cómo procedió a darle vida a ese famoso ladrillo, y vamos a empezar con nuestra historia de Lego. A ver, la historia o la creación de Lego comenzó en Dinamarca. ¿Ok? Es una empresa que empezó en un pueblito allá en Dinamarca, el cual se dice que es el país más feliz del mundo. Si buscamos en unas estadísticas mundiales, Dinamarca sí tiene esa categoría. No se dice que es el único, más bien considero que es uno de los países más felices donde la gente puede convivir porque tiene ciertos reglamentos en la ley o ciertos beneficios hacia los ciudadanos, no tienen ciertas complicaciones como podemos decirlo aquí en México tenemos. Pero bueno, esa es una de las cuestiones del cual el país Dinamarca es considerado uno de los más felices. Ahora, ¿pero quién fundó esta empresa llamada Lego? Su fundador fue una persona que se dedicaba a la carpintería. Él se llamaba Ole Krieg Christensen. Espero haberlo pronunciado muy bien. Que nació inclusive en 1891. Él, al ser una persona que trabaja con madera, se dedicaba a la construcción de casas allá en Dinamarca. Hasta que desafortunadamente para ese momento llegó lo que se conoció o lo que se conoce como la Gran Depresión. Por lo que él tuvo que reducir su trabajo, su mano de obra, a realizar muebles y accesorios de madera. Me refiero a que empezó a hacer escaleras, burros de planchar, uno que otro mueble, mesas, sillas. Entonces, por la cuestión que existía con la Gran Depresión, Ole Christensen tuvo que reducir su proyecto laboral a algo más básico. Luego, posteriormente, se dio cuenta que puede entrar al mercado de juguetes para poder dar otro giro a su negocio, pero para su desafortunada suerte, llegó a Dinamarca, bueno, no a Dinamarca, sino ya por todo el mundo llegó la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual no había de manera de trabajar con juguetes si no había metal, porque todo el metal se lo estaba llevando pues la Segunda Guerra. Estaba resguardada bajo llave, entonces no había acceso tan fácil al metal. Pero Christensen tenía esa visión. Él era una persona que tenía la visión, como ya lo platicamos en un momento con la historia de McDonald's, que hay que tener esa visión, es visionario. Entonces él empezó a hacer juguetes de madera. Y el primer juguete de madera que él tuvo como éxito fue un pequeño pato que le puso ruedas, era para que los niños lo pudieran jalar o digamos entre comillas pasear.
A esto le sugirieron que un carrito o que un oso Teddy, si no mal recuerdo, un osito también por ahí creo, eh, en su marca de madera, de juguetes, perdón, pero todo eso fue desarrollado con madera. Ahora, pero él ya estaba generando una empresa, ya estaba generando otro tipo de giro al negocio. Él seguía con los muebles y además con los juguetes, pero tenía que buscar un nombre. Un nombre que llamara la atención, que fuera fácil de recordar, algo que realmente estuviera relacionado con lo que él estaba haciendo, que es lo que generalmente se tiene que hacer cuando se busca una marca. Pero a ver, pero para llegar al nombre que todos conocemos, tuvo que estar él en una lluvia de ideas hasta que por fin pudo haber dado con la genialidad que conocemos hoy. Él tomó dos palabras danesas, que se llama leg y otra que se llama got, no sé cómo se pronuncian en danés, pero así lo encuentro, que significa juega bien. Entonces, él juntó esas dos palabras, leg y got, y formó la palabra Lego, que significa juega bien. Una parte muy interesante, a mí me gustó esa parte cuando lo descubrí de cómo se creó este nombre, realmente la ideología, el desarrollo, la inteligencia de juntar eso y el significado se me hizo muy interesante. Cuando acabó la Segunda Guerra, su negocio continuó generando ingresos favorables para su marca. Sin embargo, en la década de los 40, el usar madera para producir los juguetes empezó a ser un problema para su compañía, ya que era muy difícil de adquirirla porque pues, todo estaba muy difícil ya de conseguir, inclusive ya saben que la comida, la madera, el metal, todo. Entonces la Segunda Guerra dejó muchos estragos. Entonces él, al tener problemas de poder generar producto con madera, que es lo que él sabía trabajar, entonces llegó a la conclusión de que tiene que darle otro giro más a su negocio, porque si no iba a tener que cerrar. Entonces, Lego casi cierra sus puertas y producciones al tener un lamentable incendio en su fábrica. Al ser todo un proceso de madera, no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió, pero lo que sí pasó fue que se empezó a incendiar la fábrica. Afortunadamente pudieron apagarlo, pero tuvieron muchas pérdidas en cuestión de insumos, de producto, de herramientas. Entonces fue un problema para Ole Kirk que su fábrica se haya incendiado. Al ver que debía evolucionar, se dirigió a una convención y se dio cuenta que el mercado tendría un nuevo producto, por así llamarlo. Que habría un material que iba a revolucionar toda la industria de juguetes o cosas en general, accesorios para hogar también. Y él descubrió entonces el plástico. En esa convención había una máquina que moldeaba plástico y fue cuando conoció toda esta industria y empezó a crear con la idea del ladrillo. Que eso se llama el ladrillo de unión automática. En realidad ese es el nombre, digamos, de comillas, técnico de esta pieza. Que posteriormente fue cambiado por Lego Mursten, que significa ladrillo en danés. Lego ha creado algo que ellos generan como algo esencial, como si fuera casi casi religión. Es una regla que siempre tiene que existir. Y ellos le llaman el sistema, lo cual podría traducirse como un estilo único que represente la marca para esos tiempos. Estaban poniendo una línea, una guía, lo cual definía y seguramente definirá al Lego en sus procesos de desarrollo de producto, de trabajo. Sin embargo, estos primeros ladrillos tenían un problema. Eran huecos por la parte inferior. Aún no existían esos cilindros que ya conocemos, los que hacen que se sujeten un ladrillo con el otro. Por consecuencia, los ladrillos no tenían un soporte adecuado y las creaciones que los niños desarrollaban pues simplemente se venían abajo porque no estaban sujetos, simplemente estaban sobrepuestos. Entonces, Lego se dio cuenta de que había un problema con su ladrillo. ¿Cómo crear una mejora en la estabilidad de los bloques? Bueno, pues en 1958 lograron patentar, después de muchas pruebas de famosos tubos o embragues, como ellos lo llaman, que hasta el día de hoy conocemos. Este logró darle más poder a la empresa, ¿no? A esta empresa Lego, con su producto, porque después de que hicieron varias pruebas de vamos a hacerlo cuadrado, vamos a hacerlo triangular, qué tal si lo hacemos de esta manera, dieron con los famosos cilindros. Entonces, en el año 58 lograron patentar
esa idea y eso fue lo que les dio el impulso para seguir generando más interés ante la marca y el mercado. Ahora, también en ese mismo periodo de tiempo, el éxito de Lego estaba creciendo muy, muy rápido. Entonces, Ollie Creek fallece en esas fechas. O sea, tiempo después de que patentaron lo de los tubos, Ollie Craig Christensen deja este mundo y deja a la cabeza a su hijo llamado Gottfried Craig Christensen. Son nombres difíciles de pronunciar, no sé si alguien más sepa danés para que me pueda decir cómo se pronuncian, pero Gottfried tomó el mando de la compañía y empezó a retomar lo que su padre dejó para seguir llevando a Lego al siguiente nivel. Ahora, lo que hizo Gottfried fue que quiso llevar la marca Lego más allá de su país de origen. Quiso llevar a Lego fuera de Dinamarca y que empezó podemos tomar, decir entre comillas, empezó a tomar toda Europa, empezó a producir, a vender, por lo que era toda Europa su producto Lego, el ladrillo famoso. Sobra decir que empezaron a tener crecimientos importantes, por lo cual empezó a llamar la atención de mucha gente. Y muchas de esas personas que voltearon a ver la marca era un presidente de la marca de maletas Samsonite, que estando precisamente en Dinamarca, conoció el ladrillo en unas tiendas. Él agarró esas maletas que él tenía, porque siendo Samsonite, todos conocemos que es una marca de maletas, como ya te mencioné también, empezó a llenar esas maletas de ladrillos y se regresó a Estados Unidos. Era una idea fascinante que él había encontrado, creyó que era algo que tenía que llevar a su país. Entonces, al regresarse al país, empezó a volverse popular este producto, porque la popularidad del Lego estaba teniendo tanto éxito para evitar a los curiosos, cuando ya empezaban a generar esa curiosidad hacia la planta. Entonces, Lego empezó a generar su propio parque temático. Gottfried dijo, a ver, si la gente está curiosa, quiere ver cómo trabajamos, pero realmente, pues podríamos ser honestos que la gente le estorbaba y no los dejaban trabajar augustamente y quieren conocer el mundo Lego, ok, entonces vamos a crearles un parque. Y así empezó como la creación que fue Legoland. Cuando estaban de moda esos tipos de parques que creó Walt Disney, por ejemplo, bueno, pues Lego hizo su propio parque. Tengo entendido que también hizo varios parques para que la gente pueda visitarlos. Y uno, pues la gente no estaba curioseando por las fábricas. Y dos, pues podría generar un ingreso extra. Ahora, cuando el paso del tiempo, esta empresa Samsonite y Lego empezaron a tener una conexión favorable porque Samsonite se convirtió en la conexión en Estados Unidos. Por eso a Lego le convenía estar con Samsonite. Sin embargo, el contrato venció entre Samsonite y Lego, y entonces Lego retomó las riendas y se volvió el único dueño de la producción de Lego en Estados Unidos. O sea, no solo tenía a Dinamarca, obviamente, y a Europa, sino también ya tenía el poder, la conexión y la experiencia para poder llevar su producto aquí a América. Y obviamente empezó en Estados Unidos, que empezó a retomar con mucha fuerza. Ahora, todo iba bien, y a finales de los años 70, los chicos que de esa época tuvieron conexiones con diferentes tipos de sets, por así llamarlo, por parte de Lego. Empezaron a jugar con trenes, helicópteros, camiones, toda esa línea de producción que Lego empezó a sacar, para darle un plus más a su marca. Pero como estábamos hablando, que eran helicópteros, camiones y otro tipo de podemos decirle vehículos, las madres de Estados Unidos comenzaron a manifestarse en contra de los juguetes que involucraron a la guerra por parte de otras compañías jugueteras. Porque empezaban a sacar que tanques, que helicópteros de guerra, etc. Entonces Lego no quiso tomar ese camino y decidió ya no dar ningún mensaje con sus productos con respecto a la violencia. Dijo, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar. Las madres no quieren esto para sus hijos. Obviamente nadie quiere saber de la guerra. No querían que tomaran sus juguetes como algo violento. Entonces ellos se separaron de esa parte. Después del periodo largo de trabajo, Gottfried tuvo un hijo también, que se llama
Híjole, es muy difícil de pronunciar. Kjeld. Lo voy a deletrear para ver si alguien me puede decir cómo se pronuncia. Kjeld. Kjeld Christensen. Muy, muy difíciles esos nombres, de verdad. Sí, es muy difícil pronunciarlos. Estos daneses, de verdad. Bueno, que después, Kjeld, vamos a llamarlo, ¿no? O Kirk III, mejor para diferenciarlo más fácil, empezó a trabajar en la empresa familiar, que era esa, como ya venía de una generación con gente de visión y emprendedora, trató de convencer a su padre, Gottfried, durante 6 años. Estuvo insistiendo que incluyeran en su inventario bloques de color verde. Pero Gottfried no estaba seguro ni convencido de que esto podría generar un beneficio. Porque en algunas industrias, si es que tú trabajas en alguna industria, sabes muy bien que el verde es muy difícil de vender. Si no hay, por ejemplo, un personaje que sea verde como Hulk o algún otro personaje similar, no vende. Entonces, en esa época era aún peor porque se estaba apenas generando una atracción a cierto tipo de productos, a cierto tipo de personajes, etc. Y meter un color verde para Gottfried era complicado. Pero, a finales de esos 70, Kirk III tomó el timón del barco llamado Lego. Con el tiempo él se volvió la cabeza de esta empresa, se volvió el presidente y ahora sí pudo tomar las decisiones que él consideraba adecuadas. En este tiempo, él tenía una idea revolucionaria para la empresa y en su totalidad empezó a crear lo que ya conocemos, que fue una revolución después de tantos años, con todas las circunstancias que había en el mercado, y empezó a crear la mini figura. Este pequeño personaje amarillo que ahora vemos en cada producto Lego, que fue presentado por primera vez al mercado dentro de un camión de bomberos. Si ponemos atención, podremos ver que la minifigura tiene el tamaño exacto de 4 ladrillos Lego alto. Ahora, pero me refiero que es del mismo tamaño, sin el cabello, sin el accesorio, el puro muñeco pelón, por así llamarlo. Eso es un detalle de precisión que ellos manejaron. Si pones 4 ladrillos y la minifigura, vas a ver que tienen la misma altura. En los años 80, que ya llegamos hasta esa época, los ingresos de Lego fueron muy favorables para ellos. Estaban en camino correcto, estaban llevando las riendas como debe de ser, sin ningún problema, sin ningún tropiezo, estaban logrando el éxito que ellos querían. Con tales ganancias comenzaron a dar empleo a muchísimas personas en Estados Unidos, en Dinamarca, donde tenían sus fábricas para generar esos productos o líneas de Legos. Y después se dieron el lujo de crear un barco que flotara realmente con piezas Lego. No sé si alcanzaste a conocer, si eres de mi edad. Era un barco hecho de Lego y realmente la idea es que realmente flotara, que no se le metiera el agua, que sellara bien, que no hubiera problemas. Entonces, lo curioso de este desarrollo fue que le dieron una revolución para llegar a otro tipo de mercado, porque ya habían, digamos, entre comillas, conquistado lo que era jugar en tierra, lo que era jugar en aire, con los helicópteros, aviones, pero les faltaba el agua. Entonces empezaron a crear este barco con varias pruebas, y lo más curioso es que hacían las pruebas en un lavabo. ¿Sí? En un lavabo de manos, lo que tenemos en un baño. Ellos llenaban ese lavabo y ahí metían el barco para hacer sus pruebas, hasta que dieron con el desarrollo correcto. Eso era darle una visión más a su empresa y amoldarse a las necesidades que hubiesen en ese momento. O sea, me refiero que, pues, ¿dónde podemos probar un barco? Pues si estamos en una oficina, bueno, agarra un lavabo. Y entonces ahí fue cuando empezaron a hacer su desarrollo. Siempre hay que tener más allá. ¿Cómo lo vas a solucionar? Esa es una de las muestras que nos da Lego con este ejemplo. Pero llegaron tiempos grises para Lego, ya que la patente de sus diseños, del diseño de la patente de los ladrillos principalmente, después de tanto tiempo, se venció. Se venció la patente en los años 80 y las ideas o diseños de la empresa ahora eran gratuitas para todos. Y fue así como llegó a México, por ejemplo, muchos que conocemos, que yo creí que era de los primeros, que fue Playmobil. Yo creí que Playmobil había sido primero, porque yo jugué con ellos también de niños. Hasta que posteriormente, bueno, como ya sabemos ahorita, Lego fue el primero. Entonces, marcas como Playmobil
y muchas otras marcas, Megabloks y cosas así, empezaron a retomar esa patente, a agarrar sus propios diseños y sus propias marcas y empezaron a crear sus propias producciones. Eso sucede cuando una patente es liberada, entonces ya es gratuita la información y ya es liberada, digamos, entre comillas, derechos de autor, donde ya la gente puede ir y tomar esas ideas y revenderlas. Lo cual eso conllevó a que Lego tuviera ahora muchísima competencia, porque además ellos ya lo vendían más barato. La competencia lo vendía más barato. Entonces era una cuestión distinta a lo que Lego tenía, porque él dominaba ese tipo de producto y ahora ya tenía la competencia que le robaba la patente. No ven arriesgarse a sacar un set clásico de ladrillos o sería el fin para la empresa. Entonces, viendo que el mercado ya estaba inundado de esas marcas que le estaban copiando el desarrollo de su producto y que imbonaban exactamente igual, o sea, tomas un producto, por ejemplo, de la marca Megablock y uno de Lego y los unes, embonan perfectamente porque estaban tomando la patente tal cual. Entonces, Lego no podía darse el lujo de volver a sacar otro set porque estarían vendiendo lo mismo que ya todo el mundo vende. Sería vender lo clásico junto a la competencia de lo clásico. Si hacían eso iba a ser el fin de la empresa. Entonces volvieron a buscar nuevas ideas que los mantuvieran a flote con el mercado que estaba actualmente. Porque además de que tenían esa competencia de las marcas, estaba llegando la revolución tecnológica. Y entonces, quien se estaba llevando también a todo el consumidor, o los niños, o los jóvenes en ese momento, eran los videojuegos. Que los videojuegos estaban entrando duro en esa época, estaban acabando con todo y la tecnología estaba empujando muy duro con la competencia. Los chicos ya no querían ladrillos Lego, ya no querían jugar con Lego, querían jugar con las consolas. Hasta que en 1999, donde dieron un salto de fe, invirtiendo en la compra de las licencias más populares que existían. Me dije, bueno, si tenemos nuestro producto y tenemos nuestra figura, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a llamar al mercado, al consumidor de una manera distinta. ¿Qué le está gustando a la gente en ese momento? Star Wars. Empezaron a comprar la licencia de Star Wars, que sabían que era muy popular, que la gente estaba fascinada con esta franquicia. Entonces, era la oportunidad para darle un giro tan grande a la empresa y así darle una transformación al clásico ladrillo. Lego convirtieron en una nave de Lego espacial. Ellos empezaron a desarrollar moldes especiales, piezas especiales para poder generar esas figuras o accesorios de Star Wars para empezar a vender el producto de esta licencia. Ahora, porque sabemos que esta era una marca que estaba dirigida a todo tipo de público, pero estaba llamando también la atención de los jóvenes mayores, ¿no? Entonces ya todo el mundo podía jugar con ello. Tanto buscaban la manera de traer nuevamente a su consumidor, que eran los jóvenes, y con Star Wars estaba llamando también a las personas que ya eran mayores, jóvenes, semiadultos. Entonces eso era una gran idea, invertir en la licencia de Star Wars. Cuando estaba la franquicia o las películas de Star Wars, estaban teniendo un éxito rotundo. Sin embargo, uno de los primeros errores que hizo Lego en esa cuestión de la licencia fue que no produjeron suficientes juguetes para la demanda que estaba en ese momento. La gente estaba fascinada, estaba loca por querer conseguir esos personajes de Star Wars, pero Lego no había hecho suficientes. Pero al llegar al siguiente año, esta vez hicieron algo, pues podríamos decirlo, algo un poquito peor, porque el siguiente año Star Wars no sacó ninguna película nueva. Por consiguiente, Lego hizo ahora producto de más y no empezó a vender. Los tuvieron que rematar, porque no había demanda por esta franquicia de Star Wars, porque no había película. Y sus producciones de TV que empezaron a generar Lego, ¿no? Porque también Lego empezó a hacer sus propias caricaturas, sus propios personajes para llamar la atención, no estaban llamando la atención. A excepción de una que sí recuerdo haber visto, no sé si tú la recuerdes, comunidad, era una que se llama Boneheads, que eran como unos esqueletos robóticos que tenían que conseguir unas máscaras.
Los vi por ahí, realmente no vi la caricatura, la serie, pero sé que existen, sé que son. Inclusive creo que hasta las máscaras se han vuelto coleccionables. Entonces, si tienes una por ahí, a lo mejor le puedes sacar unos centavos. Pero eso fue el único que los mantuvo a flote, lo de Boneheads. Porque recordemos que el ladrillo ya no estaba llamando la atención. Las licencias no estaban sacando cosas actuales. Y la televisión y videojuegos estaba llamando muchísimo la atención del mercado, por lo que tenían un problema. Entonces, con la serie Boneheads, empezaron a como que recuperar un poco. En llamar la atención, en generar juguetes y todo ese tipo de circunstancias. Ahora, cuando empezó el cambio de milenio, ¿no? En los años 2000, entró un nuevo director creativo a Lego, llamado Sonny Holm. Y todo el peso empezó a decaer sobre de él porque ellos buscaban una manera de resolver las problemáticas que existían ante la marca Lego y el mercado. Llamaron a este nuevo director para que les diera solución a este tipo de problemas. Entonces, Lego estaba tan mal que casi llegó a la bancarrota. O sea, recordando que tuvieron el incendio cuando se creó y unas caídas por ahí leves que existieron en el transcurso del tiempo, ellos estaban a punto de la bancarrota. Y la situación era tan grave que incluso pensaron en vender los activos que apenas generaban. Ellos ya querían vender esos activos para poder generar ingresos, para poder sobrevivir a las empresas. Para eso Lego se dirigió a Mattel y averiguar si querían comprar a Lego. Pero Mattel no estaba interesado en ese momento. No había una manera de que ellos pudieran conseguir los activos de Lego porque Mattel estaba en otras proyecciones y pues no le veían como que futuro, por así llamarlo. Pero justo en el año 2004 se retiró de la dirección ¿qué? ¿Cómo dijimos que se decía? Kirk Christensen. Kirk III, el nieto del fundador, para que no haya confusiones. Entonces, este nieto del fundador, o Kirk III, se retiró para dar paso a una nueva mente que supiera cómo recuperar la empresa, y a esta persona a quien le cedió los derechos tal cual del liderazgo de la empresa era Jürgen Bing. Entonces, esta persona que ya empezó a verse como el nuevo director general de toda la compañía, comenzó a tomar decisiones importantes dentro de la compañía. Pero primero redujeron los colores y las formas extras que se fabricaban. Se dieron cuenta que eso les estaba generando muchas pérdidas, les estaba llevando a números rojos porque era un gasto innecesario. Y entonces dijo Jürgen, ¿saben qué? Vamos a detener todo, vamos a reducir nuestro trabajo a lo que ya conocemos y vámonos a la producción básica. Para volver a levantar Lego, retomaron el camino donde empezó todo, con un básico y nuevo nuevo camión de bomberos, junto con los sets que ya existían de Lego City, y empezaron a generar otro tipo de cosas básicas que ellos ya manejaban. O sea, ellos retomaron el camino donde realmente saben que tuvieron el éxito, que la gente aceptaba, y dejar de lado todo lo extraordinario o todo lo extra que les generaba gastos. Y entonces todo esto que generaba este camión de bomberos con el Lego City que empezaban a desarrollar, pues obviamente mantuvieron lo que ellos conocían como el sistema. ¿Recuerdan lo del sistema? Bueno, pues esto hacía de que ellos seguían ese alineamiento donde todo seguía embonando con todo y todo llevaba un camino como lo retomaron al principio. Pero había un tropiezo en el camino. Los juguetes de Lego solo traían a los niños, varones. Era como una marca dirigida a ese tipo de mercado, a los varones. Entonces se dieron cuenta que las niñas también querían jugar, pero no había algo especialmente para ellas. Porque a ellas les gustaba también armar, querían crear cosas y ellas estaban revolucionando la visión femenina. Ya no querían jugar esas nuevas generaciones con muñecas, con cocinas, sino querían explorar el mundo y explotar su imaginación y creatividad. Ellas se estaban sintiendo ignoradas por no tener un producto especial para las pequeñas damas del hogar. Ellas querían un mundo de construcción como el de los niños. Solo necesitaban un producto que los atrajera hasta llegar a un punto que se creó la marca Lego Friends. Una marca de Lego con una mini figura hecha para niñas, dirigido al mercado femenino infantil
Y así fue como le dieron el espacio a ese tipo de nicho que tenían, que les pedía algo hacia ellos. Eso ya era escuchar a tu consumidor. ¿Qué te está pidiendo? Y Lego, al escuchar ese tipo de situaciones, dijo, bueno, si ellos quieren, si ellas quieren un producto femenino, se los vamos a dar. Esto fue una marca que les dio la oportunidad de crear una franquicia dirigida a las niñas, como ya hemos platicado, y se amolda perfectamente con todo lo que Lego es. El sistema. Si tú también tomabas piezas de Lego Friends y los Lego clásico, pues igualmente embonaban. Todo era perfectamente lineal en un sistema que les funcionaba y les daba esa palomita que conocemos de Lego. Ahora, las cosas iban muy bien, pero las cosas se pusieron aún mejor cuando el estreno de su película en 2004. Se dieron cuenta que al estar pagando regalías a Star Wars o a Warner Brothers cuando también tomaron la licencia de Harry Potter, sí les generaba ciertas ganancias, sí generaban ciertos activos, pero tenían que dar una parte a esas licencias, que si recuerdas ya hicimos un podcast sobre licencias y cómo funcionan, entonces a Lego le estaba generando, no algo malo, pero ellos decían que les estaba llevando más dinero o más efectivo de lo que podían tener. Entonces ellos tomaron la decisión de crear su propia película de Lego. Fue así cuando en 2014, y fue cuando estaban en la cima con la mayor compañía de juguetes a nivel mundial, llamaron la atención de todo el mundo que conocemos e hicieron su película que para muchos es muy buena. A mí no me gustó, la verdad. Considero que me aburrí bastante. Puede ser porque yo no fui el mercado dirigido para esa película. Pero eso fue lo que hizo Lego. Retomó lo que tenía que tomar para seguir evolucionando de una manera positiva y le fue bastante bien, considero yo. ¿Ok? Llegando al cierre, Lego construyó más de un ladrillo de plástico. Construyó un movimiento por todo el mundo para que los niños crearan su futuro. Y eso es algo que la compañía siempre ha puesto por delante. Un ladrillo simple, una pasión grande y libertad de crear. Eso es jugar bien. Eso fue lo que creó Lego. Lego generó toda una tendencia, un amor por producto, una manera de explotar la imaginación, de comenzar a crear tus habilidades en todo cuestiones, sean tecnológicas, sean artísticas, sean arquitectónicas, bueno, de arquitectura obviamente. Lego fue eso, fue hincapié y fue la raíz de la creación y despertar de las cabezas de los niños con un simple producto que es un ladrillo. Esta es la historia básicamente de Lego. Creo que tiene varias partes importantes que podemos aprender de ellos. Creo que su fundador tuvo la visión de ver más allá de lo que necesitaba. Posteriormente, el hijo y el nieto tuvieron su parte fundamental en este desarrollo. Vemos que Crick III, al dar las riendas a una persona externa fuera de la familia para que la marca no decayera, fue una decisión importante, audaz. El decir, voy a dejar de lado mi orgullo, pero si esto va a hacer que la compañía que fundó mi familia puede seguir a flote, lo voy a hacer. Al hacer su propia película se adaptaron a las necesidades del mercado. El invertir en una licencia fue darle al mercado lo que necesitaba, lo que quería, ver lo que la gente estaba amando y tomar una pellizca del pastel de ese momento. La historia de Lego nos enseña muchísimas cosas. Esa historia yo creo que a mí se me hace muy interesante, es de las historias que más me gustan. Realmente fue de las que me inspira para seguir con mis marcas que ustedes ya conocen. Mismas que pueden conocer en YouTube como Krios License, ahí van a ver las 3 marcas que tenemos. Se me hizo interesante, espero que a ti también. Muchas gracias por escuchar esta historia, espero ya hayas aprendido algo, que te haya sido de mucho interés. Antes de despedirnos, quiero nada más recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, como en Instagram como Oscar G. Huitrón y en Twitter y Facebook como Huitro Manía. Y espero que tengas un buen día.